Desnudando la mente. En este podcast estamos desnudando la mente con la doctora Karel Guevara. Este es nuestro segundo episodio, al cual hemos denominado heridas que duelen, patrones que se repiten. Y es que hay historias, doctora, que cuestan contar. Y cuando estamos en nuestra etapa de niños, nos afectan tantas cosas que no sabemos la magnitud, sino hasta que somos adultos. Y nos damos cuenta de que, por ejemplo, en el caso de nosotras como mujeres, por ejemplo, repetimos relaciones amorosas con hombres narcisistas, Ujú, con hombres manipuladores, ujú. con hombres que nos maltratan, tanto psicológica, inclusive físicamente. Ujú. ¿Nos puede hablar un poco más de este tema que es tan profundo, pero que apreciaríamos mucho de su voz, una consejería general para tratar de no repetir patrones? Ujú. Sí, bueno, encantada una vez más de estar aquí acompañándoles en este podcast de guías médicas que siempre están fielmente comprometidos en llevar información valiosísima Muchas a gracias, toda la doctora. audiencia Muchas gracias. que les consulta, porque al final del día tienen expertos en el área de la salud. Bueno, contarles que efectivamente las neurociencias nos han dicho justamente que cuando no hemos sanado, la tendencia es a repetir esos patrones que todavía no hemos sido conscientes. Y antes de sanar, justamente la palabra adecuada es ser conscientes de que algo nos ha herido. Yo suelo explicar en consulta a las mujeres que van a los procesos de psicoterapéuticos que cuál es la relación más cercana o más íntima que tenemos cuando somos adultos o adultas en este caso, la relación de pareja. Si nosotros vamos al pasado y recordamos cuál es la relación más cercana, más íntima, donde nos sentíamos más seguros, justamente es la relación de nuestros padres, papá o mamá. Por tanto, ¿Y qué es más importante? Voy a hacer como un stop acá. ¿Qué es más sí, importante para nuestra adultez ujú, cuando somos niñas? ¿La relación con papá ujú. o la relación con mamá? Ujú. Ambas relaciones van a afectar definitivamente, porque por ejemplo, si la relación con papá hubo un papá ausente y la herida que de pronto, y por ausente no me refiero a que no solamente no haya estado Sí, sino físicamente. que no estuvo involucrado en ningún Exacto, una ausencia tema de la emocional, crianza, claro. efectivamente. Por supuesto que va a afectar a esa mujer. ¿Por qué? Porque el cerebro trabaja por redes y al cerebro trabajar por redes y a estar automatizada esa información va a buscar algo que se parece a lo que ya vivió. Por tanto, entonces utilizamos que no me gusta utilizar esa palabra, pero normal o natural, involucrarse en Claro. relaciones de pareja que se parecen a ese trato que le daba ese papá. Sin embargo, por ejemplo, si por el contrario la relación con mamá era una mamá que de pronto invalidaba mucho, o sea que había mucha herida de humillación hacia esa niña, la niña va a crecer naturalmente Claro. con muchos síntomas de desconfianza, no sintiéndose que es lo suficientemente valiosa para poder encontrar a una persona que realmente le respete. Entonces, somos el reflejo de lo que habita en nosotros. Entonces, el resto de las personas van a ver lo que nosotros proyectamos. Entonces, decir cuál de las dos relaciones, si la de mamá o la de papá, tiene más implicación, yo no me atrevería a hacer esa aseveración porque yo he tenido pacientes que han tenido heridas más bien Ok. de su mamá y han tenido una relación con su papá, que de hecho dicen, la relación con mi papá realmente ha sido la relación protectora, la relación que Wow. me ha cuidado. Y bueno, han terminado separados estos papás en Sí, muchísimas ocasiones, pero pues esa niña en ese momento se quedó a vivir, fue claro. con mamá, ¿no? O por ejemplo, esa mamá que de pronto al quedarse sola y al no haber sanado la herida, empiezo a crear una herida en esa niña, porque muchas veces cuando no estamos sanos, desvirtuamos de que una cosa es la relación de ese papá con esa niña y una cosa diferente es la relación de pareja, pues que no está. Entonces, Exacto. cuidar esa imagen de ese papá no es cuidar la imagen de la pareja que ya no existe, es cuidar la imagen del papá. Entonces, muchas veces las niñas han crecido con heridas más bien de mamá. Entonces, ambas heridas que por supuesto que afectan a esa niña que luego se va a convertir en una adulta. Ahora, no somos responsables, yo creo que esa es la información que probablemente la mayoría conoce, no somos responsables de lo que nos pasó. Y lo que ocurre es que muchas veces nos quedamos en la estrategia de afrontamiento que no es sana, de quejarme de lo que viví.
Quejarme es válido en un periodo de tiempo Ok. donde yo necesito desahogarme, incluso hasta preguntar por qué me tocó vivir esto. Bien. Pero necesitamos aceptación radical, que hay respuestas en la vida que no vamos a tener. Así es. Simplemente no las No vamos, las no vamos las a vamos a tener. tener. Entonces, esa es la segunda etapa donde tomamos conciencia de lo que hemos atravesado y decidimos de manera intencional querer sanar. ¿Por qué? Porque si yo no sano, sigo anclado al pasado, al pasado. Pero, doctora, suena Ujú. muy fácil decir sanar, Claro, no es sanar, fácil. pero ¿qué tanto implica sanar? Porque, ok, ya yo determiné, por ejemplo, conocí a otra señora, a mí me Ujú, gusta poner muchos ejemplos porque nos pasa ujú. que nos estamos relacionando todos los días y a Sí, veces yo quisiera tener las herramientas suyas no, para ayudar a tanta gente y qué poderoso es poder tenerlas bajo su perspectiva y poder brindarle esa ayuda tan precisa y óptima a estas personas. Me comentaba una señora ujú, de origen asiático, ujú. estábamos hablando de los hijos y de la adolescencia, que cuál era su secreto para asumir esta etapa tan difícil. Y ella me dijo, lo primero que tuve que hacer fue sanar. Yo me quedé, sanar. ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que yo viví toda mi niñez con siendo muy retraída de tantas cosas, porque nosotros por nuestra cultura estamos obligados a trabajar Mm, desde temprana edad y no importar, sin importar cualquier otra cosa, es trabajar, es estar en el negocio con nuestros padres. ujú. Y yo me sentía abusada. Wow. Y eso me dañó tanto. A mí me costaba hablar con las personas y con el entorno, me daba miedo. No sabía cómo expresarme, le tenía miedo a las personas. Ujú, Porque fui siempre muy coartada en mis expresiones y en mis emociones. ujú. Y me dijo, he tenido que hacer un trabajo muy profundo y muy duro para poder ayudar a mis hijos en esta etapa de Claro. adolescencia. Entonces, es precisamente esto, es cómo sanamos, es cómo sanamos, cómo nos ayuda usted en la consulta, con su asesoría, con esto de la neurociencia, Ujú. a poder sanar esas heridas que están tan profundas. Es que son tantas cosas que nos pueden pasar de niños, como por ejemplo, antes se pensaba que darle un correazo a un niño era corregirlo. Hay algunos todavía que piensan que eso es así. Ujú. Y bueno, esto muchas veces marca a ese niño y lo hacen ser en adulto una persona agresiva, retraída, etcétera. Son tantas cosas, pero ¿cómo sanamos verdaderamente? Ujú. Bueno, yo suelo hacer en consulta muchísima psicoeducación cuando llegan por primera vez. Y por psicoeducación me refiero a poder explicarle cómo funciona nuestro cerebro cuando tenemos esos microtraumas. Ok, Porque a veces pensamos que si de pronto no atravesaron un abuso sexual, entonces no es un trauma. Que si de pronto no hubo una pérdida importante, falleció mi papá, entonces no tengo un trauma. Estos son traumas y son traumas severos que necesitan un modelo de intervención muy concreto. claro. Em, pero también hay microtraumas y los microtraumas son esas situaciones que probablemente ante los ojos de los demás no son lo suficientemente complejos y que eso se tiene que superar simplemente con que el tiempo vaya pasando. El tiempo no cura nada, el tiempo no soluciona nada. Es ¿Y qué que hacemos eso es con lo que ese dice tiempo? todo el mundo. El tiempo lo cura No, todo. no, eso de que el tiempo lo cura es como decir, eso se olvida, no, realmente se adormece. Voy a hacer un inciso, fíjense, Sí, si nuestro cerebro trabaja por redes neuronales y las redes neuronales que más están automatizadas son las que más van a salir a flote, por ejemplo, cuando nos subimos al auto y vamos a conducir, no recordamos o no repasamos cómo es, dónde es que introducimos la llave, dónde presionamos el botón o cómo es que metemos el cambio. Eso ya está automatizado porque lo hacemos todos los días. así es. Pero no significa que cuando tengamos esos microtraumas y estamos frente a una situación que nos los detona, esas redes neuronales automatizadas no se pongan de manifiesto. Así es. Por supuesto que la herida va a aflorar nuevamente porque Claro. la palabra que hemos utilizado no ha sido sanada. Entonces, ¿qué yo hago en consulta? Bueno, cuando la mujer llega a consulta, primero intento entender qué la está trayendo allí. Claro. Cuando me entero que realmente es una situación vivida en la infancia, de lo que estamos hablando, cosas más probablemente un microtrauma, porque no hay otra forma de poder explicarlo, entonces empiezo justamente a darle esa docencia y que puedan entender cómo opera nuestro cerebro. O sea, las neurociencias nos han dicho de que hay una estructura muy subcortical en nuestro cerebro que se llaman las amígdalas. Las amígdalas gestionan esas emociones que son muy displacenteras, miedo,
como lo decía la señora asiática del ejemplo, la tristeza, inclusive el enojo. Hay teorías que asocian, por ejemplo, una herida de la infancia del rechazo justamente con tener miedo. O sea, me abstengo de hacer cosas para no sufrir nuevamente el rechazo. Y a veces ni siquiera es que la persona está rechazando, es todo lo que se está reviviendo aquí que yo lo estoy interpretando como un rechazo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Esas emociones que no han sido bien procesadas cuando éramos niños, me gusta utilizar la palabra que es como que como si se anquilara o enquistara Ok. ese no procesamiento en esas zonas más subcorticales. Y por tanto, hay una peor conexión en esas zonas con nuestra corteza prefrontal, esta área del cerebro, que es la que nos permite analizar, reflexionar, tomar Claro. perspectiva de las situaciones, tomar conciencia y decir, ya va, me cansé de estar repitiendo este patrón. Entonces, cuando yo soy consciente de eso, y muchas veces eso no ocurre hasta que llega un proceso terapéutico, Así es. donde realmente nos ponen de manifiesto, y no es porque trabajemos o nos vamos a quedar ancladas a trabajar con el pasado, nos vamos al pasado para enterarnos qué nos estamos trayendo. Así Yo es. utilizo una metáfora donde veo que las pacientes algo se mueve dentro porque les digo, mira, es como si tuviéramos una pared y compramos una casa que es reposeída, tenemos una pared, la sellamos, pero el sello que le estamos colocando es de muy mala calidad. Serían las estrategias de afrontamiento no sanas que vamos aplicando. Ok. Y cuando viene un fuerte aguacero de esos que saben caer aquí en Panamá, empieza a filtrarse el agua. De pronto empezamos a ver que ese trozo de la pared se va llenando como de moho. Y entonces luego vemos que ya empieza la filtración. Así es. ¿Qué ocurre? Que realmente esa estrategia de ese sellamento no era el óptimo, no era el de calidad para poder solucionar esa situación. Así son nuestras heridas, como grietas que se ven en esa pared. Entonces, cuando no hemos tomado conciencia de dónde viene esa herida, ponemos ese sellador, que es como una pastita muy, muy liviana, Sí. que es decir, meto debajo de la alfombrita Así eso que es. ocurrió en el pasado. No se va a olvidar porque nuestro cerebro almacena Claro. información. Que no la estemos utilizando todos los días no significa que no esté ahí. Entonces, ¿qué hace el proceso psicoterapéutico? Yo les suelo explicar a las pacientes que es una suerte de recablear esas redes o esos surcos neuronales que inicialmente se sembraron. Y tenemos la grandiosa maravilla de la neuroplasticidad, que es justamente eso, Así es. generar nuevas conexiones Sí, sí, eso neuronales. quiere decir, porque antes decían, oye, lo que tú aprendes ya de viejo no se te va a olvidar, eso quiere decir que las cosas buenas o las cosas malas se van a quedar ahí contigo. Y me gusta mucho la neuroplasticidad porque eso ha venido a cambiar precisamente ese concepto de que podemos aprender y desaprender conductas que nos hacen Efectivamente. daño como personas. Efectivamente. Y cómo yo tengo la capacidad de reconocer que una conducta que estoy repitiendo me hace daño. Tengo que ir a verificar de dónde Así es. viene eso. Y cómo yo me doy cuenta por cómo estoy interaccionando con las personas del día de hoy. Miren, otra analogía que yo uso en consulta que también mueve mucho a las pacientes es explicarle, mire, nadie nos hace nada. La gente no me hace cosas. Eso es información. Lo que está haciendo el mundo es información. Por mundo me refiero a las personas. Eso es información. Si a mí eso me está detonando algo, entonces tengo que ir a revisar qué es. Hay una herida ahí que me está tocando, no es la acción que hizo esa persona. Así Es es. por qué me está moviendo eso tanto adentro. Ese es el primer síntoma para uno decir, ay, tengo que ir a revisar algo que está en el pasado que todavía yo no he procesado. Así Entonces, es. decir una receta mágica o un protocolo mágico, pues no, sería muy irresponsable de mi parte porque al final del día somos tan únicos, incluso si tengo dos mujeres en consultas que han vivido el mismo abandono de mamá o de papá, lo han procesado de De manera manera diferente y distinta. o tuvieron Claro. recursos diferentes cuando eran niñas, ¿no? Lo cierto es, y la invitación de este podcast es que sí tenemos oportunidad de poder saber elegir Así es. mejor. Si nos queremos enfocar, por ejemplo, a la elección de una pareja, ¿no? Que lo hemos venido platicando. ¿Por qué? Porque si no vamos a elegir desde la herida, vamos a Así elegir desde es. la necesidad. Entonces, el primer paso es ser consciente de Pero que entonces, ¿cómo debemos elegir? No, no de la herida o de la necesidad, ¿de dónde debemos elegir? desde la elección, es que justamente elegir viene desde la elección, Exacto. porque si no, entonces estoy condicionada. Sí, claro, desde la elección en sí misma y de estar Efectivamente. conscientes cuáles son nuestros límites y qué límites
esa persona tiene que entender que son los nuestros para que no nos dañen. Por supuesto, pero eso es un nivel avanzado, cuando ya hemos aprendido a establecer límites. Porque ¿qué pasa cuando las personas han venido de heridas, por ejemplo, de abandono, de rechazo, de humillación? Le temen a establecer límites, porque el temor es Totalmente. tan grande a perder, porque ya han vivido ese tipo de pérdidas, Así es. de pérdidas que, bueno, ni siquiera las tuvieron realmente, que les atemoriza siquiera explicar su necesidad o su punto de vista. Y por necesidad quiero decir lo que a mí me gustaría que ocurriera Claro. en esta interacción. Que entonces pues terminan conformándose con menos de lo óptimo. Yo les suelo Así explicar a es. mis pacientes también, miren, y yo les digo cuando llegan a la primera cita, que suele ser la cita más difícil, porque por supuesto llegan con las emociones a flor de piel, sintiendo que han perdido un montón de cosas, que no han sido valoradas, que han sido humilladas, y les digo, mire, vamos a llegar a una sesión donde vamos a poder tener claridad de cuál es el estándar de bienestar Así es. de esa pareja a la que usted o con la que usted quisiera construir un proyecto de vida. Porque ese momento usted va a ser capaz de comprender que su estándar estaba de allí hacia abajo, porque estaba eligiendo desde la herida. Cuando nos damos cuenta de eso, nos enteramos de eso, entendemos que lo mínimo que vamos a aceptar es personas que también estén sanas. Así es. Y solamente nos vamos a encontrar con personas que estén sanas si nosotros estamos sanos. O sea, no Totalmente. podemos reconocer que alguien está sano emocionalmente si nosotros no hemos disfrutado lo que es estar sano Así emocionalmente. es. Y lamentablemente lo que suele ocurrir o lo que abunda todavía es que muy pocas personas trabajan en sí mismas. Entonces lo que va, hombres y mujeres, esto es general, habitualmente nos vamos a encontrar con seres Claro. humanos que todavía están con heridas, es decir, que no han trabajado en poder Así sanar es. Así emocionalmente. es. Entonces el trabajo tiene que empezar por uno mismo. Sí, definitivamente, si no trabajamos en nosotros, vamos a seguir repitiendo patrones y tantas cosas que nos van a dañar a la larga. Miren, ustedes quieren saber más información sobre estos temas, los pueden encontrar no solamente en guías médicas, pero también en el podcast de la doctora Karel Guevara. Sigan su página. Aprovecho de mencionarlo porque la verdad que son muchos temas los que podemos seguir conversando, pero que en realidad lo que queremos hacer es un llamado al bienestar, al cuidado de tu salud mental. Gracias por este Así es. podcast. Con gusto.